Bien, vamos a ver proposiciones simples y compuestas. Hagamos un pequeño recordatorio. En matemáticas se usan literales como X, Y, T, etc. para representar números reales. Y estas literales se llaman variables, las cuales se pueden combinarse mediante las operaciones corrientes. Veamos este ejemplo. Digamos 2 veces la X más 3 veces la Y más 5. Entonces aquí tenemos nuestras variables, que sería la X y la Y. Esto al final es una estructura matemática. Sin embargo, las operaciones claves, en este caso pues solo está la suma y posiblemente aquí habría un producto. Eso es a lo que se refiere en la parte de arriba cuando dice que las cuales se pueden combinarse mediante las operaciones corrientes. Pero ¿qué sucede en álgebra? Perdón, en lógica. Entonces resulta que en lógica las literales P, Q, R y otras más denotan variables que pueden sustituirse con proposiciones. Veamos un ejemplo. La variable proposicional P puede sustituirse con la proposición digamos 2 más 3 es mayor que 8. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, agarramos nuestra proposición P, que fue la que mencionamos, agregamos 2 puntos, decimos P lo vamos a sustituir por 2 más 3 es mayor que 8. Matemáticamente lo hubiéramos de escribir también como 2 más 3 es mayor que 8. Cualquiera de las dos formas se sobreentiende que eso es lo que es el valor de la proposición P. Ahora bien, hablemos de una definición que son los conectivos lógicos. Esa definición la podemos encontrar en nuestro texto como la definición de 1.2.1. Como es una definición,
la podemos copiar de nuestro libro, la cual dice que los conectivos lógicos son símbolos usados para combinar proposiciones, coma, con lo que se producen otras proposiciones, coma, llamadas proposiciones compuestas. Siempre es bueno poner un ejemplo. ¿De qué símbolos son los que tenemos? En nuestro libro también aparecen estos símbolos, los cuales usted se los debe de aprender de memoria. Claro, ahorita va a ser muy fácil jalar la tablita de todos los símbolos, pero su trabajo es aprenderlos de memoria. Tenemos, por ejemplo, la negación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva, la condicionante y la bicondicionante. Para cada una de ellas vamos a generar lo que conocemos como tabla de verdad. También aparece la definición del libro, la 1.2.2, la cual vamos a copiar también. Vamos a cambiar el color para hacerlo un poco diferente. Entonces escribimos definición 1.2.2. ¿Y qué es lo que dice nuestra definición 1.2.2? Bueno, dice que el arreglo que permite o que nos permite tener los posibles valores de verdad de una proposición compuesta se llama, de una proposición compuesta a partir de los valores de verdad de las proposiciones componentes de las proposiciones componentes se llama una tabla de verdad.
Con esto ya tenemos nuestro esquema ya fundamental y ya podemos empezar a construir y a saber valores de verdad de proposiciones compuestas, ya que de las simples ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, como nos indica en la tabla, en los conectivos fundamentales tenemos la negación. Entonces, en la negación, que es nuestra primera, la vamos a agregar ya como el primer conectivo lógico del que vamos a hablar. Y vamos a ponerle aquí un color como el morado y ponemos de título entonces negación. Y la negación de una proposición es una nueva proposición que tiene un valor de verdad opuesto. Coma, es decir, si la variable proposicional P es verdadera, la negación de P es falsa. Entonces esto se denota o se escribe con el símbolo de la primera que tenemos ahí arriba, la negación de P, la negativa, y se lee no P. Veamos un ejemplo. Si nuestra proposición P, nuestra variable proposicional, no olvidemos que la palabra correcta es la variable proposicional P, fuera por ejemplo 2 es mayor que 5. Entonces, la negación de P puede ser escrita de muchas formas. Por ejemplo, no es cierto que 2 es mayor que 5. Ahí se le antepuso la palabra no al principio. También podemos escribirla otra forma. 2 es menor o igual a 5. También es la negación de la P original. O sea, la P original es esta. Y ahí tenemos dos maneras de negarla. La tabla de verdad de la negación es muy simple.
de una variable proposicional P está dada por dos puntos y hacemos una tablita. Digamos que aquí vamos a poner la variable P y a la par vamos a construir una columna como no P y vamos a hacer una tabla. Y en la misma vamos a incluir primero los valores de P, que puede solamente tener dos valores, o puede ser verdadero o puede ser falso. Note que en este ejemplo no estamos diciendo quién es P. Sin embargo, podemos construir su tabla de verdad. En el caso que P fuera verdadero, entonces la negación del verdadero sería falso. En el caso que fuera falso, la negación sería verdadero. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros solo podemos señalar una de las líneas. O sea, nosotros solo podemos hablar de una posibilidad. Esta, como es la más pequeña de todas las tablas de verdad, solo hay dos posibilidades. Es como tirar una moneda, solo hay dos posibilidades. O cae escudo o cae cara. Si cae escudo, pues ni modo, no cae cara y viceversa. Entonces las tablas de verdad se leen horizontalmente. Muchos confunden las tablas de verdad creyendo que la tabla de verdad es el resultado del todo, pero no es así. Aquí lo que se hace es un análisis de posibilidades. O sea, en la línea que está marcada con la línea verde, la flecha, si la P hubiera sido falsa, entonces su negación tendría que ser verdadera. De aquí en adelante se debe de aprender usted de memoria no solo el nombre del conectivo, sino que también tiene que aprenderse su tabla de verdad. Veamos lo que sería la siguiente, que su título sería la conjunción. Y la conjunción es la proposición compuesta que resulta de conectar. Vea, la palabra conectar viene de conectivo, dos proposiciones digamos P y Q, P y Q, mediante la conjunción. Que es el segundo símbolo que tenemos en nuestra tabla de arriba. Y lo voy a poner en un ratito. Mediante la conjunción, vamos a poner su símbolo y nos dice que esta proposición
se denota por P y Q. Y se lee P y Q. Vamos a colocar los símbolos que me hicieron falta mediante la conjunción. El símbolo es así. Y aquí sería por P y Q. Y se lee P y Q. Aquí debería ser proposición, pues lleva acento en la O. Ahí está corregido. Un ejemplo podría ser el siguiente. Si la proposición P fuera, digamos que 4 más 5 es menor o igual a 8 y 3 es mayor que 7. Y la proposición Q debiera de ser ahí. Así pongamos, 4 más 5 es menor o igual a 8 y digamos que 7 es mayor que 10. Entonces ahí separamos nuestras dos proposiciones. Esta sería una y esta sería la otra. Por lo tanto, a la primera le podemos llamar, digamos, la proposición P y a la segunda le podemos llamar Q. Por lo tanto, a esa total de toda la proposición le podemos llamar, digamos, la proposición R. Entonces R va a estar dada por P y Q. Así se leería, pero matemáticamente lo escribiríamos como P y Q. Esta es la manera correcta de escribirla y es la que usted se debe aprender. Vea cómo fue funcionando el conectivo. Lingüísticamente dice y, pero matemáticamente se usa su conjunción, o sea, su símbolo. También es bueno que hagamos la tabla para esas dos proposiciones. Digamos que aquí tenemos la proposición P, aquí la proposición Q, y la que vamos a obtener es P y Q. Entonces vamos a comenzar con valores verdaderos para ambas. Cambiamos la segunda, ahora cambiamos la primera y cambiamos la segunda. Con eso tendríamos una bastante bien dibujada, una tablita donde básicamente tendríamos las opciones. Las opciones las voy a dibujar con línea siempre para que sea lo más entendible. Ahí tenemos nuestra tabla de la conjunción. Y aquí es donde tenemos que tomar nota que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero, de lo contrario, el resultado es falso. Pero a nosotros nos dieron dos proposiciones P y Q.
Entonces nos damos cuenta que P, 4 más 5 es 9 y 9 no es menor o igual que 8. O sea que P tiene un valor de verdad falso. Y la Q, 7 es mayor que 10. También 7 mayor que 10 no es cierto, por lo tanto también es falsa. Con esos dos valores de verdad que nos dieron para cada una de ellas, nos vamos a buscar en la tabla esa posibilidad. O sea, vamos a ir a buscar donde P es falsa, pero Q también es falsa. La vamos a marcar con un rectángulo amarillo. Recuerde que nosotros vamos a leer en forma horizontal. Aquí se puede ver que P es verdadera, perdón, P es falsa y Q es falsa. Eso lo puede ver en su línea vertical. En la parte de abajo. Es el único lugar donde P es falsa, Q es falsa y por lo tanto el resultado de P y Q, que es R, es falsa. Por lo tanto podemos decir que R es falsa. Como puede ver, en este caso no necesitamos hacer la tabla de verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar en qué probabilidad o posibilidad de las 4, básicamente solo hay 4 posibilidades cuando tenemos 2 proposiciones. Sigamos con nuestras definiciones y vendría lo que es la disyunción inclusiva. La disyunción inclusiva es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q. Mediante la disyunción inclusiva. Que básicamente se parece mucho a la V, pero no es la misma. Y esta proposición se representa P o Q y se lee como lo dije. Si tuviéramos, por ejemplo, estas dos proposiciones,
Digamos que tuviéramos la proposición P. Mercurio tiene una luna. Y tuviéramos nuestra variable proporcional Q. 4 es mayor que 3. Entonces, la proposición Mercurio tiene una luna o 4 mayor que 3 se expresa como P o Q. Vea que P es Mercurio tiene una luna y que Q es 4 mayor que 3. Y por exponer sus nombres, esta sería la proposición P o la proposición Q. Veamos cómo sería su tabla de verdad. Aquí tendríamos, digamos, la proposición P, la proposición Q, y aquí vamos a tener P o Q. Nuestros valores de verdad serían verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y los resultados para cada una de ellas sería verdadero, verdadero, verdadero y falso. Note que en la tabla se ve claramente que solo hay una posibilidad en la que es falsa. Todas las demás son verdaderas. Esta es la regla que usted se debe de aprender. Y para cada conectivo, sí, para cada conectivo usted no puede fallar en su aprendizaje y equivocarse en una alternativa de ellas, porque si no automáticamente todo estaría equívoco. Entonces, para nuestro ejemplo, dice Mercurio tiene una luna, nos damos cuenta que la proposición P es falsa. Y 4 es mayor que 3, que sería la proposición Q. 4 es mayor que 3 es verdadero. Entonces, si llamamos a R a la proposición que se lee como P o Q, nosotros nos podemos ir a nuestra tabla y señalar la fila que tiene esos valores y poder concluir cómo es la proposición R. Entonces, eso estamos en la tercera fila. Vea que P es falsa y que Q es verdadera y el resultado de P o Q es verdadero. Por lo tanto, podemos concluir que R es verdadera. Vea una cosa importante que no tiene nada que ver Mercurio si tiene o no tiene luna con 4 mayor que 3, pues. O sea, esa es una característica de la lógica matemática que no necesariamente tiene que tener alguna relación. Por ejemplo, si estoy hablando de un planeta, no necesariamente tengo que hablar una proposición que siga hablando de planetas. Eso espero que les quede claro para que usted vaya comprendiendo lo que es la lógica matemática. Veamos ahora la disyunción exclusiva. Ponemos entonces de título la disyunción exclusiva.
La disyunción exclusiva es la proposición compuesta es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la disyuntiva. Exclusiva. El símbolo lo hago un ratito. Esta proposición se denota por y se lee O, P o Q. También se puede acostumbrar a leerlo o a escribirlo, más bien dicho, de otra forma. O sea, si usted da cuenta, dice y se lee o P o Q. La otra forma, que también es aceptable, es P y ahora la O la acentuamos. O, Q. Esa sería la otra forma de leerlo también o escribirlo. Ya que si hablamos de leer, pues no es muy complicado también escribir. Entonces un ejemplo podría ser si digamos que la proposición P fuera 4 es menor que 2 y que la proposición Q fuera 3 más 5 es menor que 2. Para usar nuestro conectivo podríamos escribir entonces P o exclusivo Q
que para nosotros sería el enunciado 4 menor que 2, o, y ahí viene el acento de la U, 3 más 5 es menor que 2. Veamos su tabla de verdad. Su tabla de verdad, tenemos nuestra proposición P y nuestra proposición Q. Ahí diré los valores, que espero que usted los pueda seguir en su, ¿cómo se llama? En su mente. Porque estamos construyendo su tabla de verdad. Y allí puede empezar usted a sacar conclusiones de cada conectivo. Y esas son las que se tiene que aprender. Vuelvo a insistir, no puede fallar en eso. Con un valor que usted falle, la respuesta por supuesto va a estar mala. Y aunque estuviera buena la respuesta, pero si su análisis no fue el correcto, entonces estaría malo. Entonces, para nuestro ejemplo, podemos observar que P tiene un valor 4, no puede ser menor que 2, por lo tanto, tiene un valor falso. Y que Q en este ejemplo, 3 más 5 es 8, y 8 no es menor que 2, también es falso. Entonces, como tanto como P como Q ambas son falsas, estaríamos en ¿dónde? ¿En qué línea? Pues estaríamos en la cuarta línea, con P falsa, Q falsa, por lo tanto el resultado es falso. Si a eso le llamamos la proposición R, definido como P o exclusivo Q, entonces diríamos que R tiene un valor de falso. Y podríamos colocar que esto es R, casi no lo he puesto en las tablas, pero esto es R y esto también es R. Siempre vaya y revisen el libro y va a encontrar más ejemplos, porque estos que yo pongo son los míos, pero en el libro va a encontrar otro tipo de ejemplos. Veamos la condicional. El texto sería el siguiente: la condicional es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la condicionante
tiene esa flechita. Esta proposición se denota por P así como lo escribí. Y se lee entre comillas si P, entonces Q. Veamos un ejemplo. Supongamos que la proposición P fuera 3 es menor que 2 y supongamos que la proposición Q fuera Mercurio no tiene lunas. Entonces el enunciado R dado por 3 si 3 es menor que 2, entonces Mercurio no tiene lunas. Veamos su tabla de verdad. Tendríamos aquí, digamos que la proposición P, aquí la proposición Q, y aquí vamos a tener P, entonces Q. Comenzaríamos con sus valores de verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Sería una subtabla. Yo le encargo mucho que usted mismo insista en usted mismo, que el hecho que la tabla de verdad muestre 4 posibilidades, si se conocen las proposiciones, solamente va a haber una respuesta. Claro, si no se conocen, ahí todo cambia y pueden haber varias respuestas. Eso lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces aquí los resultados son verdadero, falso, verdadero y verdadero. Note que solo en la opción de intermedio, la segunda, es falsa. Normalmente a la proposición P se le conoce como el antecedente. Y a la proposición Q se le llama el consecuente. Para nuestro ejemplo, vea que la proposición P, 3 es menor que 2, no es cierto, por lo tanto es falsa. Y que la proposición Q, Mercurio no tiene lunas, es verdadera. Entonces la proposición R, que se formaría por P, entonces Q, tendría un valor y nos interesa cuando P sea falsa y Q verdadera. Por lo tanto, la R, recuerde que este es R, va a ser verdadera. Lo puse como anaranjado para que vea
todos los símbolos que usé en la tabla. Vea que solo una línea usamos de la tabla completa. O sea, no tenemos por qué mezclar las cosas. O sea, aparte de la tabla de verdad general y aparte es un problema específico. Creo que con esto solo nos queda una la que sería la bicondicional. Pongamos entonces de título la bicondicional. Se empieza a dar cuenta que casi todo viene siendo lo mismo, pero lo que sí es importante es que cada una va cambiando sus condiciones. Vamos, ¿qué dice la condicional? Dice que la condicional, la bicondicional, es la proposición compuesta que resulta de conectar dos proposiciones P y Q mediante la bicondicionante. Mediante la bicondicionante, la cual pues la representaremos por esa flechita doble, y diremos que la proposición resultante se representa y se lee P sí y solo sí Q. Veamos un ejemplo. Supongamos que la proposición P fuera, digamos, que el planeta Tierra no es plano. Y supongamos que la proposición Q fuera 2 más 4 es menor que 3 más 5. Entonces la proposición R podría estar definida como P sí solo sí Q. ¿Qué diría? El planeta Tierra
no es plano. Sí, solo sí. 2 más 4 es menor que 3 más 5. La tabla de verdad para nuestra bicondicional es la siguiente. Haciendo sus líneas respectivas, un poquito más grande. Y sus valores de verdad los podemos incluir como verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Como ya expliqué, tiene 4 opciones. Opciones no es lo mismo que decir 4 respuestas, porque eso no es cierto. Solamente puede tener una respuesta. Y para saber cuál es la respuesta, tenemos que hacerla en forma horizontal. Buscamos lo que tenemos y lo terminamos de resolver. En este caso, la tabla nos dice que si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero, o iguales cuando lo decimos muchas veces, y si son diferentes es falso. Esto último que dije con palabras es bueno que usted lo vaya anotando en su mente. De alguna manera trate de describir cada conectivo lógico. En nuestro caso específico tenemos que P dice que el planeta Tierra no es plano. Esa es una gran verdad, es esférico. Y la proposición Q, 2 más 4 es 6 y 6 es menor que 8. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Entonces, nuestra proposición R, dado por P, si solo si Q, tendría un valor de verdad. Y aquí donde nos vamos. Vamos a ir a buscar donde P es verdadera y también Q es verdadero. Por lo tanto, nuestra respuesta R va a ser verdadera. Bien, aquí terminamos los conectivos y vamos a hacer un ejemplo general, pero lo vamos a hacer en otro video.